Y ahorita ya voy a empezar. Estamos ya en vivo, ¿ah? Entramos ya mismo. Voy a suspender el video. ¿Me escuchas? Ya te reinicié el audio. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, todo bien, todo bien. Aquí ya Muy listo bien. con esto. Déjame Perfecto. cerrar acá el WhatsApp web para que no molesten las notificaciones. Sí, sí. Perfecto. Déjame detener el video. Hola, Ingrid. Estamos haciendo Hola, ¿cómo pruebas. están? Buenas Prueben noches. si en el live ya estamos en el aire, por favor. Ya me salió la notificación, déjenme ver. Eh, ¿Sí? Aquí estoy viendo la notificación en vivo automáticamente. Se ve. Estamos nosotros. Voy a presionar. Ingrid, ¿cuál es su cargo en Audit? ¿Me ayuda, por Gerente favor? de auditoría. Gerente de auditoría Audit Sí, Corp. ya salimos los tres, ahí veo en la pantalla. Estamos los tres. Voy a tratar de peinarme. Creo que estamos claros. Probemos con mensajes. Andrés indica que a las 7 en punto iniciaremos este evento. Pues no. Compartan en sus redes sociales. La idea es que haya por lo menos unos 100, ¿eh? Como Una en consulta, la entrevista. John, ¿hiciste la Bien, prueba por el famoso Amaru? Camaru. Amaru es una aplicación donde tú puedes probar audio, video y todo lo demás. ¿Cómo están manejando? No, entran directamente al live. Se conecta automáticamente. Zoom hace la conexión directa. Ya Pero a la hicimos. hora que es o... Estamos ahorita en vivo. Ya Ah, estamos conectados en vivo. Entonces, estamos haciendo pruebas en vivo. Nadie está conectado. Estamos solamente los dos, creo. ya. Ahí dicen 2 personas. Me imagino que Ya son. mismo más tarde te hago la consulta sobre las pruebas en Amaru. ¿Cómo es eso? Porque Sí, sí. nosotros cuando trabajábamos en eso, hacíamos pruebas en Amaru. Entonces ahí veíamos calidad de audio, calidad de video. Sí, yo creo que en este momento ustedes me escuchan muy bien y creo que eso es importante para el desarrollo de esta charla el día de hoy. Entonces el plan ya lo tenemos muy claro. Hacemos pruebas, ¿te parece 5 minutos antes de iniciar? Claro. Para que ustedes estén. Voy a tratar de proyectar únicamente la presentación para que quede vista en el tema. Y les quito, y por favor saquen sus videos momentáneamente. Ya, ok, no hay problema.
Bien, muy buenas noches a quienes se unen a esta transmisión, quienes forman parte de Audit Corporate, sean cordialmente bienvenidos a esta charla donde van a participar importantes personas de la firma Audit Corporate. Para esta noche nos acompaña el ingeniero John Hidalgo, quien es director de la firma Audit Corporate, también Ingrid Quimis, gerente de auditoría, y Diego Zambrano, gerente de consultoría práctica. Vamos a tratar en este caso sobre el impacto económico y también lo laboral que deja el COVID-19. Sean todos bienvenidos. Las preguntas también podrán ser receptadas a través del sistema de chat de Facebook. Soy Andrés Donoso y le doy la palabra a nuestro director de la firma Audit Corporate, el ingeniero John Hidalgo. Buenas noches, lo escuchamos. Hola, Andrés. Para nosotros es un placer estar acá. El tema que vamos a ver el día de hoy, efectivamente, es el tema de los impactos que ha generado el tema de la pandemia, la crisis económica que estamos viviendo, y que eso también afecta no solo en la parte gubernamental, laboral, sino también a la información financiera, que son los estados financieros que utilizamos las compañías, donde reportamos información. También se encuentran afectadas, y también tenemos que conocer cuáles son los efectos, ya que te comparto, Andrés, muchas compañías aún no han emitido los informes de auditoría externa al 31 de diciembre de 2019, ya que se alargó el plazo por parte de la Superintendencia de Compañías para que este se presente el 30 de junio. Entonces hay muchas situaciones que se están revelando en la actualidad, que los auditores también están pidiendo ajustes, porque a 6 meses, Andrés, ya se conoce información financiera de negocios. Pongo un ejemplo, para empezar asociando con ejemplos, de un local comercial que tenga una marca reconocida, no ha vendido productos por durante 3 meses, cambia de temporada, y ese producto en stock no puede costar el mismo precio que tenía en ese momento con la época de verano que se nos viene. Un ejemplo, si estamos con ropa de invierno que era para la playa, automáticamente esa ropa que no se pudo usar entre los meses de marzo y abril, que es casi el cierre, ese producto queda fuera. Automáticamente, Andrés, ahí hay un problema, hay una pérdida, porque durante el temporada de verano no lo va a poder ver. Entonces eso vamos a tratar de revisar, Andrés, temas de negocio específicamente, y que, a más de las otras situaciones que se conocen, también el tema financiero juega un papel importante para todas las compañías de ver cómo hacerlo. Vamos a tratar en lo posible de que esta charla sea bastante dinámica, Andrés. Por eso te quería compartir que junto con Ingrid Quimis, quien es la que va a desarrollar los temas, vamos a tratar de precisamente alinearlos y llevarlos con ejemplos y con tu compañía, ¿no? Lastimosamente, Anthony Flores ha tenido un problema gravísimo en su sector. Esto es lo que pasa cuando estás en vivo y ocurre situaciones de última hora. Al parecer, Anthony ha tenido un problema en su sector, daño de un transformador, y lastimosamente no va a poder participar, por lo cual vamos a tratar de cubrir su espacio. Estábamos viendo la posibilidad de que otro de nuestros funcionarios puedan participar, pero eso es lo que pasa en vivo, ¿no? Esto es lo que pasa en vivo, y también estamos en nuestras casas y entendemos las situaciones internas que pueden darse. Entonces, entremos en materia. Vamos a tratar de compartir cada tema. Sabemos que es 1 hora. Vamos a ver cada tema específicamente que está ocurriendo con la información financiera, y lo más importante, Andrés, tú nos acompañas un poco con aquellas preguntas que tengamos en base a la cuenta de Facebook Live que estamos ya abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Uno de los temas importantes que hemos tratado de resumir primero es ver qué cuentas del estado financiero se encuentran afectadas. Y para darnos cuenta de ello, tenemos que hacer un pequeño recorrido en las normas, con el propósito de saber qué normas financieras de presentación de información se encuentran afectadas, ¿no? Vamos a usar el puntero láser para poderles exponer, pues, ¿no? Muy bien, tenemos acá
existen muchas normas que asocian la presentación financiera. Entre ellas podemos nombrar las que van a afectar al rubro de cuentas por cobrar, que es la NIF 9. Voy a tratarlo de hacer muy dinámico, ¿no, Ingrid? Para que no suene tan técnico, y sé que es un tema técnico, pero tratemos de hacerlo muy sencillo y muy claro para todos toda la gente que nos acompaña en la página web de Audit Corporate, ¿no? También tenemos que ver, como hicimos el ejemplo al inicio, ese inventario que afecta su valor en libros, producto de cambio de temporada, es la NIC 36, el deterioro de los activos. No solamente inventarios, Ingrid, ¿no? También hay otro rubro que me podrías acompañar que podría Buenas haberse noches, afectado, ¿cómo ¿no? están? Bienvenidos. Sí, el otro rubro que afecta también es la NIF 16, la de propiedades, planta y equipos. Entonces son las dos normativas que están asociadas a esa normativa de la NIF 36 por el deterioro. Muy bien. La NIC, hay otra norma también que guarda relación a aquellas provisiones que nos toca hacer al cierre de año, tanto el 2019 como el 2020. Insisto, muchas compañías aún no han cerrado sus estados financieros y ya conocen los efectos, y nos toca hacer provisiones por contingentes, sean favorables como deudas, pagos, o a favor por tema de terminación de contratos. Y tenemos la NIC 37, que guarda relación a las provisiones de pasivos y activos contingentes, ¿no? Viene también un tema importantísimo que se está discutiendo en las reformas del gobierno, relacionado principalmente a los arrendamientos, ¿no? Como ustedes conocen, desde el año 2019, me corriges, Ingrid, Correcto. todas las compañías que tienen la actividad de alquilar bienes, que vendrían a ser arrendatarios, ¿correcto, Ingrid? Su Sí. arrendador le entrega un bien, se definió tratamientos, y eso también origina un problema en la presentación, porque se habla de tratar de buscar acuerdos para una reducción del valor de la cuota, y eso origina un cambio en la NIF 16, ¿correcto, Ingrid? Sí, efectivamente, y además no solo en la cuota, sino que hay arrendadores y en este caso arrendatarios que no tendrán la posibilidad de, ¿cómo se llama?, pagar la cuota y van a exigir que se elimine el contrato. Muy bien, sí, hay muchas situaciones que hay que analizarlas. Vamos a tratar de hacerlo de manera resumida, fácil y entretenida para poderlo entender y comprender. Tenemos otro, ¿no? La situación de que si ya los empleados, producto de muchas situaciones, como conocemos, producto del COVID-19, hay personas que han fallecido, empresas que han liquidado, y las provisiones de jubilación y desahucio, en este caso, la tendencia es a la baja, automáticamente va a tener ajustes. Entonces estamos hablando en este caso de la NIC 19, ¿correcto? Sí, ¿Qué efectivamente. nos trata la NIC 19 un poco, Ingrid, para que me ayudes? Bueno, en el tema de los beneficios de empleados, un poco lo asocia también o guarda relación con el estudio actuarial, porque el perito actuario tiene que tomar o considerar varias variables para determinar la provisión que la va a ejercer sobre la jubilación y sobre el desahucio. Entonces, tiene que considerar la tasa de desempleo, la tasa de mortalidad y varios factores que más adelante lo vamos a poder ver. Muchísimas gracias, Ingrid. Tenemos ahora el tema de la NIF 15, ahora ya la nombro, ¿no? Que viene a ser los ingresos, ¿no? Los contratos basados a las obligaciones de desempeño que se han definido, y que la NIF 15 muy probablemente se va a encontrar afectada porque muchos de los contratos no se van a ejecutar o no se van a dar también en este tema, ¿no? Entonces, hemos hecho un recorrido a las cifras de los estados financieros que van a estar afectadas, y también nombrando cada norma asociada. Pero también hay una norma de presentación general, pues, ¿no? La NIC 1 abarca la presentación de información financiera, y esto no involucra únicamente a los rubros del estado financiero, sino a los estados de composición financiera que conocemos que hay, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar con el balance general, estado de cambios del patrimonio, el estado de flujo de efectivo? Todo esto van a sufrir un efecto. El estado de flujo de efectivo también, pues, ¿no? Ingrid, ¿qué situaciones nos van a dar? Pues con la NIC 1, ¿correcto? Claro, todas las normativas que vemos o podemos ver del lado izquierdo directamente afectan a la presentación de los valores en los estados financieros. Entonces,
Por ende, consideramos a esta normativa muy importante en el tema de los cambios por esta emergencia sanitaria. Viene ahora la NIC 10, guarda relación a todos esos hechos ocurridos en el periodo. Normalmente las compañías no les agrada mucho esta, porque esta norma genera provisiones, revelaciones y algunas veces, Ingrid, ajustes. ¿Qué ha ocurrido ahora? Correcto. Los informes de auditoría, vámonos a la parte del auditor, asociando también como nuestro mecanismo, como nuestra empresa se dedica a la auditoría externa y la consultoría tributaria, veamos la auditoría. Los auditores externos están revelando situaciones del COVID-19 que afectó la información financiera. Muchos clientes están sorprendidos porque hay unas revelaciones que se están incluyendo. Y vamos a comentarlas, cómo hacer paso a ellas no se pueden evitar porque dentro de la normativa NIC 10 establece la revelación. Muchos clientes lo toman de forma no tan alegre estas observaciones porque interpreta como que la compañía califica en la hipótesis de que no va a continuar su negocio. Y eso hay que revelarlo, ¿no? No confundirnos con la empresa en marcha o empresa en funcionamiento, sino más bien que se debe revelar porque ¿qué va a hacer la compañía, Ingrid, en el 2020, ¿no? Si en el 2019 estuviste paralizado casi 3 meses y si tu actividad no puede ser solventada con el teletrabajo porque vendes bienes y no tienes esa capacidad o tecnológicamente y digitalmente no estuviste preparado para hacerlo, muchas de las compañías que han sobrevivido tienen situaciones y posibles ajustes a revelar, ¿correcto, Ingrid? Efectivamente. Recalquemos que son bienes no de primera necesidad, porque los bienes de primera necesidad, ellos sí no, parece que no se paralizaron, correcto, correcto. No se paralizaron, porque es indispensable para nosotros. Sí, correcto. Yo creo que hay que definir también qué bienes fueron afectados. Asociamos principalmente a aquellas compañías. Sin embargo, todas las compañías de bienes durables, no durables y productos comestibles tienen que revelar ese tema en las notas y es importante que ustedes sepan. Vamos a comentar un poco de nuestra experiencia, lo que hemos revelado en los informes y obviamente también los clientes se han sorprendido, pero es una temática y un tratamiento internacional que debemos ejecutar. Y al final vamos a ver un poco de las políticas contables que van a tener muchos cambios, Ingrid. ¿Qué nos puedes compartir un poco con la NIC 8? Bueno, eso habría que evaluar ya al final del periodo, a ver qué normativas cambian tanto en presentación y revelación para que esta normativa sea afectada. Ya, las compañías podrían verse afectadas en el cambio de las políticas contables en algunos de sus rubros, principalmente inventarios, cuentas por cobrar. Entonces, los contadores principalmente tendrían que evaluar y revisar si efectivamente sus estados financieros han sido afectados y tendrían que cambiar a esta normativa. Sí, son muchas situaciones que nos tornan preocupaciones. Primero, agradecer a todos los que se están conectando a este medio. Es un medio que consideramos necesario, más allá de un concepto social, un deber también de las compañías, poder compartir, correcto, Ingrid, un tema que hemos discutido mucho. Esta pequeña charla que hemos desarrollado ya le venimos dando en algunas entidades sin fines de lucro inclusive, ya con el propósito que estén al tanto de qué está ocurriendo y consideramos necesario realizar esta, ¿no? Al final de la charla también les vamos a compartir unos live que vamos a hacer más adelante con el ánimo de que estén conectados con nosotros y puedan participar y acceder a estas capacitaciones gratuitas que tienen como propósito guiar a las compañías con sus contadores en la parte financiera que ejecutar y por qué no también a los profesionales a intercambiar criterios sobre los tratamientos financieros y económicos que tienen que revelarse los estados financieros. Ya los estados financieros, Ingrid, sabemos ya con la aplicación de las normas internacionales de información financiera que no son estados financieros históricos, tratan de ser estados financieros actuales de decisión, con el propósito que la compañía pueda tomar adecuadas decisiones. Sé que son históricos porque si yo reviso el balance 31 de diciembre de 2019, contiene información de hace 6 o 7 meses o 5 meses, pero lo importante es que esa información financiera histórica esté alineada a la realidad económica de ese momento. Entonces las normas internacionales llevan a esa intención. Vamos a ir chequeando cada norma, Ingrid, y vamos realizando un análisis general. No te doy el paso, Ingrid. Claro, igual es importante, como usted mencionaba,
no solo invitarlos a los profesionales y contadores, no hacer los cortes de estados financieros anualmente, sino por eso es importante que ellos hagan sus cierres mensuales para que vayan evaluando cuál es la situación tanto financiera, económica de la compañía, y más que todo ahora en la situación que nosotros estamos viviendo, invitar a los administradores a revisar las cifras de los estados financieros para poder evaluar mes a mes cómo ellos van a seguir operando. Esa aclaración es importantísima, Ingrid, porque hemos visto casos de compañías que solamente hacen estados financieros trimestrales o semestrales o anuales, como una práctica que en ningún momento no es necesario, ya que yo presento un estado financiero anualizado y no hay ninguna normativa que me lo exija. Efectivamente, dentro de las normas internacionales de contabilidad sí trata sobre estados financieros intermedios, en la cual las compañías deberían presentar su información financiera, y creo que es importante esta reflexión con el propósito de que ya no manejar información acumulada de 3 o 6 meses o un año, donde yo no puedo tomar adecuadas decisiones. Yo creo que es muy enriquecedor tener claro que sí es importante elaborar estados financieros mensuales para poder tener una proyección clara. Creo, Ingrid, que de lo que vamos viendo en estos meses y antes de iniciar, realmente estos impactos traen mucha tela por cortar, muchos temas por analizar, entre ellos también entendiendo el negocio. Muchos auditores creo que se han alineado mucho a la situación económica de cada compañía y más allá de observar, tratan de informar qué podrían hacer o cómo revelar, que yo creo que también debería ser el camino, Ingrid, más allá de poner una observación también, a más, si ya no se puede más y revelar una observación en las opiniones, tienen que también ver la posibilidad de que se le informe a la compañía qué es lo correcto que deberían hacer previo a ello, ¿correcto? Claro, principalmente nuestro trabajo no es solo detectar problemas y dejarlo allí, sino dar soluciones. Entonces, principalmente nosotros como auditores es apoyar a la administración y al contador para que sus estados financieros o sus cifras sean las más reales posibles. Entonces, eso es nuestra finalidad, siempre ayudarles a ustedes, darle una mano mediante nuestro conocimiento. Muy bien, ahora vamos a analizar cada punto. Creo que la agenda de la hora de esta noche, como tipo cena, bueno, no es tanto cena, pues no, pero ya asociado a ello, yo sé que no están los breaks, qué pena, ¿no? Normalmente en nuestros eventos siempre hay un break después del evento. Vamos a tratar de compartir con ustedes lo que vamos a degustar luego, que ahora por Zoom ya se está divirtiéndose el tema de hacer los paris con Zoom, pues no. Muy bien, sí. Ahora luego de este pequeño tema jocoso, vamos a chequear un poquito, pues no, Ingrid, qué nos lleva claro, o qué nos trae la norma. Yo doy una apertura, ¿te parece? Y tú me compartes con tu punto de vista también, que sería interesante. Correcto. Bueno, efectivamente, gracias Ingrid, efectivamente vemos que las cuentas por cobrar, los instrumentos financieros, como llama la norma, todas las compañías van a tener un gran problema, porque efectivamente, si al 31 de diciembre de 2019 no lo hicieron, al 30 de junio o al 31 de mayo ya pueden conocer en la actualidad cómo está su cartera totalmente deteriorada. Pues no, perdón. Si una u otra forma, por más que no podamos entender y comprender, porque ha sido una discusión constante, Ingrid, principalmente para las NIF completas, compañías que tienen más de 5 millones de dólares en activos, tienen que aplicar esta norma. Y dicen, me parece descabellado ajustar más allá del 10% máximo que me permite la ley o 1% anual. Yo creo necesario que comprendan que al momento de entrar a la normativa NIF completas, todas las compañías no tienen que dar por olvidado que la medición de la NIF 9 es basado a una estimación, basado a pérdidas esperadas. ¿Cuál es la diferencia con la norma anterior que se tenía o se analizaba antes, que no existía una de cuentas por cobrar específicamente, tenía la NIC 18, creo, ingresos, me haces acuerdo, Ingrid, NIC 18, y esa norma decía que venta, cuenta por cobrar y pare de contar en el tema de análisis. Sin embargo, con este cambio, la medición de pérdidas esperadas es que yo estime el futuro de la cuenta por cobrar. En este momento, la medición futura a marzo
la paralización que tuvo con la emergencia y luego toque de queda, del 16 al 18 de marzo, que fue el toque de queda, 16 de marzo, emergencia, 18 de marzo, toque de queda, estamos, Ingrid, 21 de mayo, 21. Estamos hablando de 2 meses, marzo, abril, mayo, que se ha cumplido, y que esa cartera de 30 días pasó a ser 90 días. Y ya automáticamente la norma establece que hay un deterioro estimado. Un ejemplo sencillo, se han pasado 60 días y no he cobrado, ¿cuánto yo me he endeudado para poder seguir operando las compañías que están operativas? Entonces, todo este entorno genera una gran afectación que las compañías realmente, cuando venga el auditor, lo nombro así, porque si no lo han hecho, el auditor le va a decir, no veo tu estimación de pérdidas esperadas producto de la afectación del COVID-19. Efectivamente, debería ser dado este efecto para el año 2020, porque efectivamente a marzo, los saldos al 31 de diciembre de 2019 se podría interpretar que fueron cobrados. Sin embargo, compañías que tienen nivel de endeudamiento alto, hablemos compañías que venden tractocamiones y hacen el financiamiento directo, el auditor en esas compañías va a exigir, si no emitió el informe, que le dé el estudio, Ingrid, de esos créditos directos, porque muchos negocios, Ingrid, han hecho directamente los créditos porque el banco no ha querido considerar ese nivel de riesgo. Entonces esas compañías, tomo un ejemplo, tractocamiones, camiones, vehículos, que hacen créditos directos, tienen que establecer la probabilidad del no pago o la demora de no pago, y eso origina una estimación de provisión. Hay 3 factores de medición básicas para establecer el análisis, ¿no? O la valoración con visibilidad al futuro que dice la norma. En esta plantillita hemos tratado de resumir el enfoque. ¿Cuáles son estos factores a considerar? Primero, experiencias pasadas y pérdidas históricas. No hay experiencia con el COVID-19. No existe, porque mis estadísticas van a cambiar y están cambiando en el mundo en el manejo de sus cuentas por cobrar producto de esta situación. Automáticamente el default que yo estimaba del 15 al 20 puede llegar hasta el 50 y 100%. No hay estadística, esto es algo nuevo. Condiciones actuales, sí lo tengo, ¿no? ¿Correcto, Ingrid? Claro, sí, porque, a ver, mencionando con las experiencias pasadas, algunas compañías dicen, bueno, son experiencias pasadas, puedo tomar la información de meses anteriores o del año anterior, pero ese aquí no aplicaría porque estamos en un año corriente diferente y en situaciones diferentes. Entonces a la compañía le tocará ajustarse a las situaciones y revisar nuevamente su cartera para poder estimar esas pérdidas. ¿Ya? Más que todo debería considerarse las condiciones actuales. Ese sería de los 3 puntos, uno de los puntos más importantes, porque como usted mencionaba, va a variar muchísimo la provisión. La normativa nos indica que esta provisión nosotros la podemos estimar durante los primeros 12 meses. Pero considerando las situaciones actuales, estamos viendo que la mayoría de las compañías, esta provisión va a ser mucho más alta, va a incrementar, si es posible, el doble a la provisión que nosotros presentamos al 2019. Entonces debemos ser conscientes de esos ajustes que debemos hacer al cierre del año 2020. Debería ser esa matriz de provisión que va a cambiar, si nos ponemos a analizar un poco para conversar, Ingrid, la matriz de provisión automáticamente va a cambiar y va a originar que el auditor o la parte financiera establezca. Normalmente en la práctica las compañías tienen ya una medición exacta. Lastimosamente, lo digo así, ya como en mi experiencia en el trabajo, cuando le pido la matriz de provisión, matriz de riesgo, donde establecemos los niveles de acidez de pérdidas que pueden establecerse por cada cliente, las compañías no les agrada mucho, porque si ellos estiman una provisión de 10 y nosotros establecemos que debe ser mayor, llamamos a que se debe de ajustar. En estos momentos el auditor va a ser mucho más exigente y pedirle que revele la realidad, porque el usuario de la información financiera, que los estados financieros ya son públicos, sé que no cotizamos en bolsa aún, pero ya son públicos porque la super de compañía abrió la información financiera. Todas las empresas deberán revelar su información en base a las pérdidas actuales dadas.
No descarto el otro punto, voy contigo y creo que condiciones actuales es el 1 y el 2, flujos de efectivo esperados. Si mi proyección es de que esos flujos efectivos esperados provenientes de las cuentas por cobrar no me van a dar la satisfacción necesaria de mantener eso como cuenta por cobrar, yo tengo que tomar una decisión. Lastimosamente, suena como muy pesada mi posición, pero va a tocarlo hacer. Sin embargo, si al 31 de diciembre de 2019 tengo la capacidad de cobrar todo eso, como al 31 de diciembre es la matriz de riesgo, Ingrid, tiene siquiera la compañía 7 meses para poderlo recuperar. Pero si en estos 7 meses no lo recupere, correcto, si no lo recupera en estos 7 meses, estoy al paso, automáticamente el auditor le va a existir un ajuste. Adelante, Ingrid. Claro, ver las medidas de cómo ajustar esa matriz de riesgo. También no descartamos que otra posibilidad de considerar esos ajustes sería también ver las experiencias de otras compañías en su sector, a ver cómo han sido afectadas para que ellos puedan establecer la nueva matriz. Posiblemente hay clientes que cambien de categoría, porque recordemos que esta matriz de riesgo no solo se basa en porcentajes, sino en categoría de clientes. Puede ser que un cliente A pase a ser un cliente D, pero igual debemos llegar a un consenso y conversar con ese cliente, porque puede ser que durante 1 o 2 meses esté o se ve afectado económicamente y después de los otros meses ya su negocio vaya yendo a la alza. Entonces ahí tendrían que evaluar si efectivamente se cambia de categoría a ese cliente. Entonces todo es un consenso. Sí, yo creo que es un tema también con el auditor. Hay auditores con nivel de conservatismo altos. Si tomemos el ejemplo de las compañías Big Four que auditan también, nosotros creemos que efectivamente tanto ellos como los auditores tradicionales vamos a solicitar que esa medición sea ajustada a la realidad. Y si el año 2019, te recuerdas, Ingrid, por la petición de los estudios de diagnóstico fue muy exigido por parte nuestra, el 2020 va a ser mucho más, porque vamos a convalidar si ya la compañía ha tomado los riesgos y ha medido adecuadamente esas cuentas por cobrar con riesgo. Sin embargo, si en estos 7 meses que queda del año la compañía tiene la capacidad de recuperar esos créditos dados hasta el mes de marzo y su cartera, me imagino que las políticas de crédito van a cambiar. Yo creo que una forma para dar una solución, Ingrid, también, yo creo que esa es la idea también de estos live, es de que debería incrementar la política de crédito. ¿Qué opinas al respecto? Si yo incremento la política de crédito, es muy probable que el nivel de acidez de ajuste del deterioro de las cuentas por cobrar sea menor, ¿no? Analicemos eso. ¿Qué opinas? Claro, me parece muy correcto, porque eso era lo que mencionaba. Todo debería llegar a un consenso entre el cliente y la compañía. Y esa podría ser una alternativa en poner nuevas categorías para que así los clientes no se vean afectados. Sí, y también un poco al incrementar los días, es decir, un ejemplo, incrementar los días donde de crédito, el nivel de riesgo reduce porque ya cambio de 30 días a 60 o 90, cambia la política de crédito, porque efectivamente las políticas de crédito, Ingrid, van a cambiar, porque con esta situación yo podría replantear una política de crédito después de un año, porque mínimo, como poco, yo creo que nosotros, luego del problema del PIB que tuvimos el año 2019, queriendo mejorar el negativo que teníamos en años pasados, volver al negativo que se estima una tasa del 7, menos el 7%, que nunca se ha dado, que fue el último del 2016, menos 1, creo, no recuerdo exactamente, va a ser el peor de los últimos 10 años. Entonces, esa capacidad de recuperación futura se podría estimar hasta 3 años. Entonces, ojo con ello, ojo con la política de crédito, como para que puedan medir bien el tema de los riesgos esperados con las cuentas por cobrar y su deterioro. Vamos avanzando, que yo creo que profundizamos muy bien en igual este para tema. terminar, Perfecto, ¿cómo se llama? Yo sé que nosotros hablamos de que ciertos auditores son muy ácidos en el tema de evaluar la calificación, pero considerando la situación actual, yo creo que deberíamos ser un poquito más volubles ¿cómo se llama? Y aceptar y escuchar al cliente, o sea, poniéndome de parte, siendo auditor,
y escuchar al cliente por qué él estableció dichas políticas de crédito, por qué estableció dichas categorías y también por qué estableció dichos porcentajes. Muy bien, aquí hay un resumen interesante que lo ibas a analizar, ¿no? Como resumen a todo este análisis que hemos discutido. Claro, acá les damos ciertas pautas por las cuales se aplica el deterioro crediticio. En este caso, las dificultades financieras, como decían, que puede tener el cliente, debemos evaluar esas. Incumplimientos en el contrato, ahí nosotros tenemos que evaluar cuando vemos si un cliente, nosotros hemos tenido contratos con clientes y hemos estipulado ciertos días de crédito, entonces conversar con ellos y ver si hay la posibilidad de replantear para que ellos no puedan ingresar en mora. También, como les decía, las ventajas, esa es una de las ventajas. También evaluar si dicho cliente está en la probabilidad de que quiebre o cierre su negocio, porque ahí como compañía eso nos afectaría, porque eso ya sería una cuenta incobrable, porque al no tener flujo esa compañía, ya ese valor ya no se va a poder recuperar. Y ver las alternativas de cómo ayudar al cliente en las nuevas negociaciones, aplicando descuentos o disminuyendo el valor en las negociaciones. Entonces, eso es un poco los puntos a considerar para que nuestra cartera no se vea afectada al 31 de diciembre del 2020. Muy bien, finalizado esto, creo que nos queda muy claro todas las medidas que deberíamos tomar luego del conversatorio que realizamos. Te doy paso con la NIC 36, ¿te parece? Para que nos expliques un poco y tocamos un tema parecido de los camiones y equipo pesado. Lo hemos traído como ejemplo. Asociado a esto, adelante Ingrid, por favor. Claro, sí, en esta normativa, como dijimos al inicio del conversatorio, está tanto asociado la NIF 2 de inventarios y la NIF 16 de propiedad, planta y equipo. Acá nosotros hemos puesto un ejemplo para hacerlo un poco didáctico de cómo afectaría esta situación actual en los estados financieros. Como ejemplo, acá nosotros hemos puesto que antes de esta situación, digamos al 31 de diciembre del 2019, teníamos este tractor en un valor de $45,000. Pero ahora, en la situación actual, tenemos que replantear a cuánto queremos vender ese activo, poniéndonos en el lugar de una concesionaria o de un lugar donde vendan este tipo de maquinarias. Entonces tenemos que replantear cuál va a ser el valor que se va a registrar en libros actualmente. En este ejemplo, nosotros tenemos que estimar el importe recuperable. ¿Y cómo llegamos a ese importe recuperable? Primero tenemos que ver el valor actual o el valor en libros que teníamos, menos los costos que se han ido asociando a dicho activo. Luego que llegamos a dicho cálculo, que en este ejemplo son $25,000, lo comparamos con el valor en uso, que en el mercado digamos que lo estiman en $30,000. Entonces, entre los dos, entre el valor recuperable y el valor en uso, nosotros tenemos que escoger el mayor valor. Entonces, en este caso, hemos seleccionado los 30,000 y por ende, ese es el nuevo valor que se va a registrar en los estados financieros de la compañía. Entonces, esa es un poco la mecánica de cómo se va a contabilizar este tipo de efectos en los estados financieros por este tipo de afectaciones en la NIF 36 de deterioro. También, ya asociándolo un poquito al inventario, también tenemos que evaluar porque hay ciertos inventarios que han perdido valor, otros que han aumentado. Entonces, un poco el valor de mercado influye mucho en este tipo de cálculo de deterioro de valor del activo. Sí, disculpas cuando baje un poco la mirada, estoy ahí un poco intercambiando cosas. Sí, así lo veo que está aquí. Muy bien, es interesante este tema. La NIC 36 también hacían comentarios sobre qué pasa con los activos fijos. Ingrid, te hago una pregunta que me hicieron, pero bueno, por WhatsApp, los que están en el interno, porque dicen después no me vas a responder.
tengo los activos, tengo un activo en mi compañía y durante los 3 meses, ejemplo, una máquina que hace ropa, máquinas industriales de hacer ropa, textil, no han operado porque no estaba como el sector prioritario. Y automáticamente paralicé la planta 3 meses. Es posible que en junio entre, pero son 3 meses. ¿Yo lo voy a seguir depreciando en línea recta o tengo que medir un efecto de deterioro? Ingrid, ¿cuál sería tu criterio en el análisis de deterioro que acabamos de analizar versus la depreciación en línea recta? O sea, yo creería que podríamos cambiar, ahí habría un cambio en política, porque ya la maquinaria no ha tenido el uso que tuvo en meses anteriores. O sea, en meses anteriores estuvo produciendo mes a mes. Ahora en este nuevo periodo ha estado meses o días paralizadas. Entonces puede usar ya no línea recta, sino el método de unidades producidas, como por ejemplo, ya para que, ¿cómo se llama?, se adapte a la situación actual, porque igual esa afectación en el gasto va en resultados y eso se refleja en nuestros estados financieros. Hay algo importante que comentan, Ingrid, dice que no te escuchan bien. Yo soy muy gritón, tú ya sabes mi naturaleza. Yeah. Entonces no sé si la oposición, porque si estás con los audífonos, ¿correcto? Sí. Se escucha así, se escucha el fondo más que tu voz un poco, entonces para que te puedas acercar un poco el micrófono. Muy bien. Yeah. Yo tengo una división, porque como, a ver, este es el año atípico de todas las épocas existentes, ¿no? Durante estos 25 años que vengo trabajando en auditoría de impuestos, nunca ha habido esto atípico. Te puedo nombrar 2 eventos porque soy mayorcito, pues, ¿no? Tengo 44 años. Entonces, primero, 1999, la etapa donde hubo el problema de la mancha blanca en la era camaronera, porque fue en 99. Luego vino la etapa de dolarización, que fue de la mano. Entre la camaronera y la dolarización fue lo peor impacto económico que se dio. ¿Qué originó? Digo esta historia porque tenemos que ver lo que va a venir luego que salgamos a trabajar. Originó que nos convirtiéramos a dólares y hagamos una restricción económica de nuestros activos a la conversión en dólares. Un ejemplo. Claro. Y tenía un activo que costaba 4 millones de sucres, dividido para 25, ese activo me costaba $1,000. Pero en el mercado ese activo comprarlo en dólares valía 10,000. Entonces, esos cambios originan. Pero en ese entonces era hacia arriba. El cambio o lo que trastoca 2020 con el COVID-19 es que los activos van para abajo. El negocio inmobiliario va a tener una horrenda afectación. No por comprar, sino por vender. La sobreoferta de bienes inmuebles va a ser sorprendente porque por el teletrabajo, Ingrid, todo el mundo se va a ir a sus casas a trabajar. Ahorras costo, agua, luz, teléfono, alimentación si le pagas al empleado. El empleado no gasta en vestimenta. Imagínate ahorita, recién yo, tomándole un poco al tema, me vengo a poner una camisa, un saco. Estoy encantado. Siento como que me estoy yendo a un evento tan considerable e importante porque durante casi 2 meses he estado con ropa más suelta, pues no. Entonces, eso ocurre con nuestra economía y va a ocurrir con nuestros activos. Ejemplo, compañías que alquilan están devolviendo los bienes, más ni hablan, cogen y se llevan todas sus pertenencias. Entonces, la NIC 36 toma un evento tan poderoso y tan dramático que los bienes podrían llegar hasta el 50% de su valor en libros. Cuando hagamos las revaluaciones al 31 de diciembre del 2020, que se tenían previstas, o las compañías que revaluaron el 2019 al 2020, le vamos a pedir a la compañía, como auditores también, las cifras de los estados financieros han cambiado. ¿Pero por qué? Porque tu bien inmueble, que decía que valía 5 millones, ya no vale 5 millones. Es una realidad. Si Correcto, tú ves sí. a las tiendas o las páginas de promoción tipo RIMAX, tú ves la cantidad de bienes que se están vendiendo porque cantidad de negocios están cerrando. Y si yo voy a continuar con mi activo, el problema del activo, que su valor presente en estos momentos de disposición y venta podría estar hasta el 50% ingreso de su valor en libros. Cosas que empezamos a analizar
porque son cosas que recién la estamos viviendo. Te doy el paso, Ingrid. ¿Qué Correcto. te parece con esta pequeño análisis en materia financiera de nuestros activos largo plazo, pues, ¿no? Claro, sí, correcto. Igual, ¿cómo se llama? Como decimos, cada negocio es diferente, cada negocio es un mundo. Entonces, cada uno tiene que evaluar las afectaciones que tiene sobre sus estados financieros, porque no todos tienen inventario, a la gran mayoría sí tiene activos, propiedades, plantas y equipo, pero igual, por ejemplo, evaluar. Acá usted mencionaba el tema del teletrabajo, pero hay compañías que en realidad no lo pueden aplicar, pero las que pueden aplicarla se benefician sumamente porque ahorran costos, como usted mencionaba. Correcto, el negocio inmobiliario va a ser un negociazo para los agentes inmobiliarios, porque la sobreoferta de bienes inmuebles, hasta de todo tipo de bienes y activos, va a ser incrementada. Aquí, justo tratando el tema, voy a hacer las preguntas que hacen o comentarios que comparten nuestros seguidores. Tocamos este tema y creció las personas dentro del espacio. Dice, los alquileres, correcto, analizamos los alquileres, Randy Córdoba, gracias, Iván Lucas, y la de carros también, correctísimo. Sí. No, nos estábamos olvidando de eso, vehículos, ya vimos el ejemplo aquí del tractocamión o de ese equipo pesado. Viene Dudley Cunningham Rangel, un saludazo para este caballero. Ojo, también con la evaluación de activos intangibles, es decir, hablamos de los bienes tangibles, él Claro. trata de los intangibles, también se ven afectados, así como los activos calificables, inversiones, tal vez antes del COVID tenía BAN positivo y ahora podrían tener BAN negativo, correcto. Valor actual neto es la misma análisis que todos los activos van a tener ese problema y afectación de manera automática, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Degusten agua, por favor. Servido para todos ahorita. Buenas noches, servido, perdón. Y basado a este hecho, si esas compañías siguen operando y no venden, al cambiar su valor del deterioro de sus activos producto de este cambio, la siguiente pregunta de Liz Araceli es como pregunta, compañías que mantienen inversiones en acciones, el BPP es otra cosa que afectarán, ¿correcto? Es Claro, verdad, sí. porque si yo tengo el activo, hagamos el análisis, y me afecto mi patrimonio por la evaluación en negativo del valor actual neto, mientras que acá es estimaciones periciales, esta estimación pericial hace que se baje el activo, baja el patrimonio y la inversión tiene un efecto negativo. Todo es corolario en su efecto y ciclo. ¿Qué opinas, Ingrid? Para agregar más y seguir con el siguiente punto, ¿no? Sí, parecen muy buenas las observaciones que los partícipes hacen. Sí son muy buenas porque es verdad, en las inversiones van a decaer. Yo creo que en este último año pueden que disminuyan muy significativamente por todos estos cambios que van a haber en los estados financieros. Bueno, ahora viene otro tema que va de la mano con la situación actual sobre aquellas provisiones que me va a tocar porque no he cumplido contratos, porque es probable que hayan demandas de carácter laboral, hayan muchas afectaciones en la actualidad producto de ello. Quien nos acompaña es la NIC 37, que establece los parámetros de reconocimiento de provisiones por activos y pasivos contingentes. Esta norma, yo la voy a analizar, Ingrid, luego me acompañas, señala que se tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado. Bueno, primero, la norma establece que se debe reconocer una provisión cuando se den las siguientes situaciones. Se tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado, correcto. Es probable que la compañía cancele la obligación. Y tercero, puede hacerse una estimación fiable del importe a cancelar. Esto ya lo vimos inclusive con la normativa, ¿te recuerdas, Ingrid, de los pagos de estos contribución solidaria? ¿Correcto? Sí, que se pagó el año pasado, ¿correcto? Y automáticamente se establecía si debería provisionarse o no, porque había un tema de deducible o no deducible. Por eso que lo tenemos a Diego Zambrano, que nos va a dar apoyo al finalizar para analizar los temas
contingentes, ¿no? Tributarios. Por eso los invito a que se mantengan hasta el cierre, con el propósito que veamos también ese análisis tributario que es importante. Esto dice la norma, y trae un ejemplo: la demanda laboral por la liquidación de haberes bajo la modalidad del artículo 169.6, que era el cierre del negocio del Código de Trabajo, así como también los despidos intempestivos. Entonces, ¿qué traemos acá? Muchas compañías establecieron el tratamiento de esta norma, se analiza efectivamente, no cerraron negocios, cerraron líneas de negocios. Hay que ver si eso lo analiza el ministerio como una opción para cerrar y liquidar a los empleados, pero se ve que hay una contingencia y es probable que deba de pagarle a los que ha liquidado la indemnización por despido intempestivo. Automáticamente entraría esta normativa como una medición de ejemplo, pero también hay otras que podrían analizarse, ¿correcto, Ingrid? Sí, efectivamente, pero principalmente estas por los cambios que están existiendo actualmente. O sea, ahorita hay un boom con eso de la normativa en el artículo 169, porque en realidad no sabemos si los negocios van a poder seguir operando. Recién tenemos 2 meses con esta situación, entonces falta desarrollar o ver cómo se va desarrollando este tema, para ver si, bueno, hay que ver también si efectivamente los empleados realizan este tipo de demandas por despido intempestivo. Igual la compañía tiene que evaluar con sus abogados y ver la probabilidad de ganar o perder en caso de que tengan juicios. Sí, hay temas de contingente importantes que también los bancos tienen que establecer. Bueno, más que esto, el deterioro, están preguntando 2 cosas más. Lo voy a cerrar, el tema anterior está poniendo. Iván Lucas dice, John, la gente que ya estaba con problemas para pagar sus préstamos hipotecarios, muy buen punto, también tenemos que tocar temas personales, muy bien, porque hay microempresarios, ¿no? Sí. Difícilmente lo podrán hacer ahora, y me parece que el BIES va a refinanciar las deudas con un periodo de gracia. Si conocen algo, sí. Efectivamente, hay la Junta Bancaria estableció, antes de estas reformas que se están viniendo ahora, que ya aprobó la Asamblea, de que se hagan refinanciamientos, pero no se dio fuerza. Los bancos hicieron caso omiso, pero ahora con esta normativa que tiene carácter de ley urgente, deberán analizarse esos temas y también ver la posibilidad de cómo haber financiamientos. Y la última pregunta, dice Dudley Cunningham nuevamente, ojo, también con los covenants exigidos por los bancos, por los préstamos en especial a largo plazo, y hay algunas compañías que están teniendo problemas en especial con bancos extranjeros, correcto, y no solamente ellos, sino también los componentes de patrimonio, emisión de obligaciones. ¿Qué pasará con esas emisiones de obligaciones donde efectivamente se vence el plazo y no le pagan al tenedor del papel? Ya ocurrió en Ecuador, la deuda que debió pagar, la deuda externa de tenedores de deuda, y el ministro decidió pagar. Les traigo este ejemplo, no con el tema de hacer molestoso, pero les doy un ejemplo asociado a esos componentes de patrimonio que uno tiene que cancelar, pues, ¿no? Avanzando un poco, te doy el pase a la NIF 16, alquileres, que también me pusieron aquí. Randy Córdoba preguntaba sobre el tema de los alquileres. Analicémoslo, por favor, Ingrid. Claro, en este caso principalmente, bueno, esta normativa inició en el 2019, entonces lo que vemos que va a afectar esta normativa en el periodo actual es modificaciones en el contrato y qué rubros o qué cláusulas efectivamente se van a modificar, principalmente los plazos, porque pueden darle más larga a los contratos, o como mencionaba al inicio, pueden finiquitar los contratos y decirle al arrendatario, ya no quiero seguir arrendando este bien porque no tengo la posibilidad de pagar. O otra alternativa es que el arrendador le dé beneficios al arrendatario para que pueda cancelar sus cuotas o llegar a un acuerdo también para disminuir el valor de dichos bienes. Eso también debemos considerarlo en este ejemplo que nosotros hemos traído acá en la actualidad. También en nuestros estados financieros, cómo va a verse afectado estos cambios. Como les mencionaba, esta normativa entró en vigencia en el 2019, entonces
esta normativa también tiene efectos retroactivos. ¿A qué me refiero con efectos retroactivos? Pueden haber contratos desde el año 2016 y que tengan vigencia 10 años. Entonces, el contrato es 2016 hasta el 2026, pero esta normativa entró en vigencia en el 2019. Entonces, nosotros debemos hacer el cálculo retroactivamente. Entonces, todos esos valores retroactivos se van a ver afectados en el patrimonio. Entonces, todo eso debemos reajustar, porque nosotros para realizar este tipo de, para hacer la aplicación de esta normativa, utilizamos una tasa de descuento. Entonces, debemos también considerar esas variables para ver cómo va a ser afectado esto en nuestros estados financieros. Yo traigo dos reflexiones en materia legal porque estamos tratando que en arrendamientos hay un contrato, ¿correcto? Correcto. Y hay dos mecanismos. Uno, continuar y pedir refinanciamiento o que te espere el pago. Y dos, cambio del contrato. Es decir, ya no te puedo pagar los 100 que te pagaba, te puedo pagar 50. Y como hay una situación grave en el país y en vez de perder 100 y solo ganar 50 y perder 50, pueden aceptarlo. En el primer caso de que no cambia el contrato y simplemente pido financiamiento, no hay afectación en esta norma. Se mantiene con la medición que se hizo a la tasa de descuento inicial de la fecha de inicio del contrato, el monto global. Pero si llega a haber un cambio, se desvanece el contrato firmado y se hace el nuevo contrato. Recordemos que también se utiliza una tasa de descuento y también se considera la tasa WACC. Hay varias variables para medir la tasa de descuento. Nosotros tenemos 4 variables que en nuestras exposiciones que damos sugerimos, y entre ellas está la tasa WACC. Pero esta tasa obviamente va a incrementarse con relación al del contrato anterior, porque si la del anterior estuvo al 6 o 7%, con el riesgo país que está actualmente Ecuador, puede triplicarse la tasa de descuento actualmente. Entonces son temas que tienen que tomar en cuenta al momento de cancelar el contrato, hacer uno nuevo o mantenerlo con la tasa anterior, ¿correcto? Efectivamente, deben considerar varias variables y puede que, como usted mencionaba, la tasa cambie. Ya ahora no utilizo la UAP, ahora me voy por la del Banco Central. Entonces, todos esos variables, las personas contables deben considerarlas para no se vea afectado significativamente el estado financiero. Muy bien, vamos con la NIC 19, que tiene que ver con las obligaciones de empleo que tú comentabas. Adelante, Ingrid, por favor. Claro, sí. Esto principalmente va encasillado a la provisión de desahucio y jubilación que nosotros siempre registramos al final del año como consecuencia de que el perito actuario nos da una cifra en su informe. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para este año 2020 puede que estas provisiones incrementen. ¿Por qué? Porque el perito actuario considera varias variables, como la tasa de mortalidad, la tasa de desempleo, el salario actual, también la tasa de descuento. Entonces, al modificarse todas estas variables, también se puede ver modificables la provisión que yo voy a hacer al final del año. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta para que este registro al final del año no se vea afectado significativamente. Igual, como se mencionaba, todas estas provisiones se deben registrar al final del año. Nosotros como auditores siempre a nuestros clientes le observamos de que deberían registrar el valor que les menciona el perito, porque por algo estamos contratando los servicios de un externo para que nos den cifras razonables y así poder tener cifras claras en nuestros estados financieros. Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta que estos rubros van a tener afectaciones al final del año 2020. No sé si seguimos con la siguiente lámina o John tenga algo que acotar sobre este tema. Sí, yo lo que creo es que el tema es un tema importante, la NIC.
19, pues no, la NIC 19 va a tener una tendencia de cambio. Yo pongo las más importantes a nivel de estados financieros, inventarios, activo fijo, y el tema esto de la NIC 19, ya que estas de aquí tienen incidencia inmediata. Es el año donde la mayoría de cuentas van a tener fluctuaciones a la baja, ¿no? Si ya hay menor personal, baja la provisión por jubilación. Si el inventario tengo que, el caso de la temporada de playa, no lo pude vender, voy a tener una pérdida en ese inventario. Claro. Los productos de uso de la playa, porque bronceador, el bloqueador, todo, se ven afectados y debería pasar un año hasta poderlo vender. En el caso que lo pueda vender, puede caducarse y ya tengo una pérdida por deterioro, y que por hacer como promoción tengo que venderlo mucho más barato al precio de venta al público que estaba acostumbrado a hacerlo. Entonces claro, son muchos cambios, ¿no? Adelante. Disculpe, no solo el tema de los artículos, sino también de la vestimenta, porque como sabemos, la moda cada año cambia. Entonces, puede que esa mercadería se vaya a ir rezagando. O sea, lo que se usó... o eso lo aplica para las mujeres, ¿no? Que las mujeres tienen una... Sí, por ejemplo, yo, el mismo saco, azul, úsalo, tú eres hombre, ¿no? Entonces, no hay cambio. Claro, pero en el caso de las chicas, claro, más exigente, ¿no? Entonces, sí afecta un poquito. Claro, claro, sí, la tendencia, es verdad, es verdad. Estaba descuidando negocios conocidos en el mercado que han vendido acá internacionales, se ven afectadas, pero están buscando mecanismos. Algunos están usando estas aplicaciones que te compran o te hacen llegar el producto. Están viendo fórmulas que yo creo que a diciembre la tendencia de que todo esté en tu casa va a ser sorprendente, va a ser en pocos meses. Claro que también nos vamos a engordar bastante porque el tema de irnos a buscar, no, ya te lo trae a tu casa, no te desgastes. Entonces va a haber un cambio económico importantísimo donde el local, la vitrina, ya va a ser mucho más nuestro celular, ¿no? Ya lo es, pero va a ser mucho más el que, oye, voy a salir a ver una prenda, en el caso del ejemplo que tú señalabas, inclusive pulseras, alhajas y todo, ya lo ven, ¿no? En Amazon está todo, está en muchas páginas internacionales de venta, pues, ¿no? Lastimosamente Amazon no llega hasta acá, con costo adicional, pero yo creo que esa tendencia va a cambiar con los locales nacionales que pueden dar esa tendencia de cambio inmediato, ¿no? Yo apuesto a que Ecuador va a mejorar en esa línea y en diciembre estaremos moviéndonos increíblemente porque esta Navidad va a ser interior, pues no va a ser local y va a haber muy pocos viajes, yo creo, por esta situación, con excepción a los países donde han manejado bien la pandemia. Pues en el turismo, claro, bien ha sido afectado y ya el caso del Hilton Colón, que fue uno de los hoteles que se declaró en quiebra, no, perdón, el de la playa, ¿cómo se llama? El de Salinas, creo que se declaró en quiebra, tengo entendido, y varios hoteles que ya no pueden operar porque no hay operación, no hay negocio. Pues no, doy unos ejemplos a los que he citado. Muy bien, vamos ahora a analizar lo que queda del resto de la presentación. Y teníamos el tema de los ingresos por actividades ordinarias. Estoy el paso, Ingrid, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Que a mí yo discuto mucho que esto no va a tener cambios, pero veamos qué nos traes al respecto. Claro, puede ser que como es tema de presentación, esta norma principalmente trata temas de presentación, no se ve tan afectada, pero como hay un contrato de por medio, las cláusulas sí pueden verse alteradas un poco debido a que hay obligaciones de desempeño. Entonces, se pueden modificar esas obligaciones de desempeño, como pueden haber descuentos debido a la situación actual. Entonces, ahí se va modificando cada uno de los rubros que nosotros hemos considerado en este tipo de contratos. Entonces, las garantías, los descuentos, principalmente yo creo que esos son los que van a verse afectados o van a existir modificaciones en este contrato. Entonces también las cláusulas también del tiempo. Entonces debemos considerar varios factores en este tipo de normativas de ingresos, también el precio, entonces puede verse también afectado, tenemos que evaluar. También depende del bien, porque principalmente es por un bien el que
se registra esta normativa de ingresos. Me traes a cotación algo muy interesante, ¿verdad? Dentro de esto, una obligación de desempeño es el descuento, y efectivamente los descuentos van a ser el pan de cada día y se está dando en todos los negocios. Ya el precio está reducido y además de ello, el descuento es una fórmula de captar mercado, de enganchar al cliente. Entonces, efectivamente, la principal obligación de desempeño que se va a dar y que se va a ejecutar y se va a registrar en los estados financieros es la obligación de desempeño de descuento. Correcto, me parece muy interesante. No lo veía de esa forma, Ingrid. Creo que es muy acertado y puede servir de muchísimo este análisis. Pues no. Muy bien, ahora entramos en este tema. Lo voy a analizar yo, Ingrid, si me permites, sí, claro. para que luego tú lo puedas evaluar. Conversábamos hace un momento de que los auditores tienen que revelar la información financiera asociada a los cambios que se van a venir. Todos los informes auditados en la actualidad que se emitan al 30 de junio del 2020 deberán revelar 3 observaciones importantísimas. Anoten, por favor. Primero, un párrafo de énfasis de aspecto general que está ocurriendo en la actualidad en el mercado, vinculante a la pandemia COVID-19, porque a todo el mercado, a todo el sector fue afectado, por lo cual los informes de auditoría, cuando hay una incidencia importante, establece la norma NIA 700, 705 y 710, esta norma internacional de auditoría, que debe revelarse esos efectos como un párrafo de énfasis de carácter general, el mismo que informa a las compañías, al usuario, perdón, qué ha ocurrido de manera general en el mundo de los negocios de la compañía. En las bases de presentación también deberán revelarse esto, pero tiene que sumarse a ello cuál es el plan que va a ejecutar la compañía, porque todas las empresas, al estar 3 meses casi paralizadas, deberán demostrarle a los usuarios del estado financiero y a sus accionistas cuál va a ser el plan de continuidad y no ser calificadas como negocio en marcha este 2020 o empresa en funcionamiento, como señala la NIA 560 o 570. Y al final, en hechos posteriores al cierre, revelar que posterior a la emisión o anterior a la emisión se presentó esta situación que originó cambios importantes en su información financiera que afectan al 2019 o que afectan al 2020. ¿Por qué nombro esto? Porque aquellas compañías que hayan dado créditos al 31 de diciembre de 2019, una tendencia mayor a 90 días están afectadas. Conversaba en semanas pasadas, previo a la charla, un asesor o un auditor, digámoslo así, que efectivamente no va a haber ninguna afectación. Y yo le decía, no, yo creo que sí la hay y te invito a que vayas a la charla o veas a la charla, perdón. Entonces, en este caso, el ejemplo que les doy es que sí va a pasar. ¿Por qué? Porque esas cuentas por cobrar, el auditor que tenga claro la noción del tema va a decir, esa cuenta por cobrar tiene un deterioro que tiene que ser registrado. O si no, te califico la opinión. ¿Pero por qué, auditor? Porque tengo tu estado financiero a junio y esas cuentas por cobrar de estas compañías que tú me das en el rollover que se hace, pagos posteriores o cobros posteriores, no te han cancelado. Es un problema que pase el tiempo y que el auditor tengamos más tiempo, hablo como compañía, que el auditor tenga más tiempo para revisar, porque si no emite el informe en junio y se traslada a julio-agosto, tiene 8 meses de información financiera y automáticamente le puede exigir, indistintamente que ya hayas declarado el 101, que se hagan ajustes en la información financiera, porque esas cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019, ni al 31 de mayo que emitan, ni al 30 de junio, nunca la vas a cobrar. Por lo cual deberían ajustarse. Dense cuenta de esas afectaciones. Obviamente este auditor lo van a tomar como ácido, pero realmente no es así. Es la situación económica, Ingrid, ¿no? Entonces, si hay una afectación en cuentas por cobrar, si hay una afectación en inventarios, también aquellos inventarios de rotación baja, es decir, inventarios que rotan 120 días, 90 días en su proceso productivo, van a tener problemas. Date cuenta, Ingrid, que estas situaciones no estaban contempladas. Recordemos que el 16 de marzo están 45 días, 75 días que han transcurrido y inventario de 30 y 60 días no está afectado, pero inventario de mayor de 60, 90 y 120 días van a tener un problema. Adelante, Ingrid.
Sí, correcto. Igual acá en el tema de los hechos posteriores siempre tenemos que tener en cuenta la fecha de aprobación de estados financieros, porque de eso va a depender si si se revela un hecho posterior o no, porque si el hecho ocurrió antes, digamos, la pandemia ocurrió el 16 de marzo, pero yo los estados financieros los aprobé recién ahora en abril. Lo Entonces, aprobó, perdón, ya, la compañía. ¿O la estás hablando como compañía, auditor? Ok, ok. no, la compañía, ya, La los compañía. aprobó, ¿cómo se llama? En abril. Entonces, hay afectaciones que ya no van a ser hechos posteriores, sino que van a ser ajustes. Entonces, todos esos temas, por eso en este tema de hechos posteriores es importantísimo la fecha. Para nosotros, por Pero, eso en la lámina nosotros tratamos adelante. de poner Sí, una línea de vamos tiempo. analizando la línea del tiempo. Yo creo que siempre hay que analizarlo y es necesario. Ingrid, ¿te parece si tú la explicas? ¿No hay problema? Sí, claro, era como le Algo mencionaba. importante. Me acuerdo de esta línea del tiempo, Ingrid, cuando daba clases en las universidades. Y era una forma tan sencilla de aprender y entender. Entonces les pido a los que están conectados, por favor, esta es la fórmula que señala Ingrid de aceptar un ajuste o no aceptar. Está en la fecha, Está correcto. en una fecha está. Entonces, Ingrid, adelante. Vamos a ver, Claro, darle suspenso a esto. como le mencionaba principalmente, la fecha base será la fecha de aprobación de estados financieros. Entonces, sobre esa fecha nosotros vamos a partir para determinar si es un hecho posterior o no. Entonces, como el ejemplo, nosotros le hemos dado lo que está entre el 31 de diciembre hasta la fecha de aprobación, que el ejemplo lo dice el 15 de marzo, todo eso va a afectar mi estado financiero del 2019. Todo lo que ocurra a partir del 16 de marzo hacia atrás hasta la presentación del informe o de la información al ente regulador, se lo va a revelar ya como hecho posterior y por ende se lo va a revelar en el año 2020. Estamos hablando que si el 15 de marzo yo apruebo el estado financiero, Ingrid, y el 16 de marzo fue la pandemia, Eso es un hecho automáticamente posterior. eso es un hecho posterior y se revela en el 2020 y no se revela, es decir, no se ajusta en No el se ajusta. 2019. Cualquier Pero y si efecto. yo no aprobé a esa fecha y lo apruebo el 30 de abril. Por eso era lo que mencionaba. Eso ya forma parte del 2019 y tengo que revelar y ahí se modificarían mis estados financieros Mis en caso cifras de se que cambian. haya Así es. un ajuste. Entonces la salida es aprueba de forma más rápida el estado financiero para evitar que el auditor, con nociones básicas internacionales, acuerdo a hechos posteriores, no me recuerdo qué NIA es, si me hace de acuerdo Ingrid, te establezca que deben de ajustar los estados financieros. Y respondiendo a la pregunta que me hicieron una semana antes, si hay ajuste, si la aprobación de los estados financieros es posterior a la fecha de la declaración de pandemia, es decir, 16 de marzo del 2020. Si yo apruebo estados financieros y me demoré y lo hago al 30 de abril, todos los efectos asociados a ese cierre deberán ajustarse en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Bien ácido, suena complicado, pero así lo establece la norma, ¿no? Claro, la NIA 560 es la de hechos posteriores. Muy bien, Entonces, muchísimas gracias Ingrid. Yo creo que eso es bueno aclarar para que puedan consultar. Bueno, un poco para ir yendo ya a la parte fiscal tributaria. Antes de ello, primero entrar al cierre. Estos son los estados o los parámetros a considerar para la correcta revelación de la hipótesis de negocio en marcha, Ingrid, ¿no? Haz el análisis, por claro, favor. Antes de claro. irnos a ello, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, Uh-huh. el negocio en marcha podría calificar, un saludo para Luis Agurto, el negocio en marcha podría calificar la opinión teniendo en cuenta la disminución material de ingresos. Primero analicemos esto, que justo está por ahí, y damos respuesta Claro. a Luis Agurto. Claro, sí. Adelante. O sea, uno de los parámetros o uno de los puntos para considerar empresa en funcionamiento es la disminución de los ingresos, pero no solo es eso, sino que hay varias variables como las podemos observar en la lámina. También tenemos que considerar los flujos de efectivos, principalmente los de operación, si están en negativo. Entonces, ese es ya un indicio de que mi compañía puede estar aplicando la hipótesis de negocio en marcha.
debido a sus afectaciones en los estados financieros, no le otorgan las entidades bancarias financiamiento. También tiene un déficit, más del 50% del patrimonio, no solo del resultado actual, sino de las pérdidas recurrentes ocasionadas por pérdidas de años anteriores. Entonces, todas esas son los parámetros que nosotros evaluamos para considerar si lo calificamos o no. Entonces, debemos también ver el riesgo de la compañía para ver si va en la opinión o no. Entonces, tenemos que evaluar ese punto también. Es interesante esto, lo analizo de una forma clara, de que estos tres parámetros, flujo de efectivo, déficit acumulada, pérdidas recurrentes, y de la mano del flujo de efectivo, ventas, ¿no? Que faltaría, sería bueno también poner, las ventas no realizadas originan, obviamente, la declaratoria de negocio en marcha. Ahora volvemos a hacer la pregunta que nos hizo Luis. ¿El negocio en marcha podría calificar la opinión teniendo en cuenta la disminución material de sus ingresos? Por supuesto que sí. A más de estas tres hipótesis, y si se revela efectivamente de que también hay reducción de ingresos, podría afectar. Sin embargo, si yo tengo un patrimonio fuerte y tengo un plan de ejecución, el auditor no debería calificar como negocio en marcha en la empresa. Sí podría poner un párrafo de empresa en funcionamiento, pero no calificar la opinión, ¿correcto? Yo creo que sí hay una énfasis en hacerlo con el propósito de informar al lector, pero si califica la opinión, ¿cuándo se califica la opinión por este hecho? Yo creo que también hay que hacer una charla de manejo de opinión, no de manejo de opinión, sino de lectura de opinión por parte de las compañías también para saber cómo se interpretan. Es de que tiene que evaluar si efectivamente la compañía no está en la capacidad económica de ejecutar. ¿Y cómo lo puede ver el auditor o cualquier financiero? Es revisando la información con corte a mayo del 2020, que la tenemos a la mano, porque no te emito el informe, porque en el rollover que yo hago, el análisis de cuentas por cobrar, pagos, cobros de la deuda que tengo que hacer, los procedimientos alternos que se llaman, ¿no? Puedo ver esa situación con la información financiera. Y si no me entrega el estado financiero, porque obviamente la compañía sabe que el auditor me puede calificar, ya hay indicios de que no me revela la información, ahí ya puede actuar el auditor para calificar el negocio en marcha. Pero dos categorías hay: el de calificación de opinión, como excepción, abstención o adversa, o el de párrafo de énfasis informativo, porque sí tiene la fórmula para salir del negocio adelante. Entonces, el paso, Ingrid, ¿qué te parece este análisis y cómo podríamos también analizarlo de mejor forma con tu entendimiento, Ingrid? Claro, muy acertado. Sí, porque no solo debemos considerar un solo parámetro para calificar la empresa en funcionamiento. Entonces, debemos ver el mundo como empresa para poder calificarlo o no. Entonces, yo sé que los ingresos es la base fundamental de un negocio, porque sin los ingresos no hay cómo pagar a los clientes, a los empleados, y es el rubro donde le inyecta vida al negocio. Pero igual debemos evaluar todas las variables para ver si nosotros calificamos como empresa en funcionamiento. Sí, hay una consulta que nos hace la señorita Liz Araceli y nos señala: si nos presentan un plan de negocios, correctísimo. Muy buen punto. Así es. Si la compañía nos presenta un plan de negocios que efectivamente va a operar, la calificación de opinión por los indicadores que tú ya tienes y te preocupas como auditor, porque la super de compañía en los últimos años que nosotros hemos hecho auditoría, las revisiones que hacen es que tratando de evaluar, porque la información es pública. El trabajo nuestro de los auditores y en este caso las empresas que están conectadas, o empresarios o personas del área contable, que a veces ven un poco la tarea del auditor como muy molestosa, es que nosotros somos veedores de la supervivencia de compañías, en la cual tenemos que informar que efectivamente la compañía está operando y es un negocio que pueda superar, en este caso, la situación de pandemia. El plan de negocio es vital para que sin indicio de negocio en marcha me origine calificar la opinión, pero me lo entregan, es pragmático, es bien evaluado y hay un presupuesto establecido, yo no debería calificar la opinión. Yo creo que es acertado el recibir el plan de negocios
para evitar esta situación. ¿Ok? Ahora vamos a analizar un poco también, me imagino que entra Andrés, no sé, a Diego Zambrano, ¿sí? Que entre Diego, ¿no? Un poco, quien nos va a apoyar con su experiencia. Primero saludarte, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Hola, ¿cómo te están? Buenas encuentras? noches. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este conversatorio, un poco de los efectos en los estados financieros del COVID, de esta emergencia sanitaria como tal, y ver un poco ya la parte tributaria, cómo ya después de todos los efectos en la presentación de los estados financieros, ver cómo va a ser en la parte tributaria el tratamiento de estos efectos que vamos a registrar en los estados financieros, sobre todo lo que se refiere a estado de resultado. Hemos tratado de hacer una noche interesante, Diego, un poco para no ser tan cerrados como nos ven como auditores o asesores muy difíciles, muy complicados, un poco de chiste, de temas asociados. ¿Qué se siente volver a usar traje, Diego? Eh, Todavía me queda, eso es lo importante. Eso Creo es que es lo que lo te iba a más preguntar, ¿ah? importante, Yo creo que esa es una de las porque preocupaciones, ¿no? era la preocupación si ya no me quedaba el traje, porque con la ropa de casa como que uno no siente si se ha engordado, no. Pero ya con el traje ya ese no estira, o sea, ese está ahí, ya Buen se queda punto, ahí. Diego. Muy bien, te tenemos algunas preguntitas, ¿no? Andrés, me imagino que luego va a hacer otras consultas que le han hecho por interno a él. También doy el paso a Andrés, espero que esté con nosotros, pero al final, Andrés, contigo, tenemos unas consultas, ¿no? Ingrid, creo que tú tenías las que nosotros habíamos evaluado para estar preparados, para darle una sorpresa a Diego, porque hay inquietudes que nos han hecho en la larga de estas auditorías que estamos realizando. Vamos con tu consulta, Ingrid, tú tenías una, creo, ¿no? Claro, sí, yo tenía una. O sea, en el caso de la situación actual que están viviendo las compañías, específicamente con su cartera, ¿cómo va a ser reflejada impositivamente esa provisión por cuentas incobrables? ¿Se va a mantener el mismo enfoque o va a haber algún cambio? Sí, bueno, como sabemos hasta la fecha, dentro de lo que es la ley humanitaria como tal, temas tributarios, hubo muy poco, más que todo ciertos beneficios para la parte del sistema financiero, por ciertos créditos para un poco tratar de consolidar, de que el sistema financiero dé más créditos para el sector, sobre todo de pymes. Entonces, casi no hubo cambios por la parte de la ley humanitaria, pero como tal, ya lo que existe dentro de la ley de régimen tributario es que más allá de que en la parte contable, como ustedes mencionaban, por las pérdidas esperadas que yo tenga, un deterioro de la cartera mucho más alto de lo que yo establecí con respecto a otros años, porque obviamente por toda la problemática que hay, van a haber ciertos problemas con el cobro de la cartera y la recuperación de esa cartera, entonces obviamente voy a tener una provisión mucho más alta, pero ya en la parte de la ley de régimen tributario interno ya existen límites clarísimos, que en este caso es del 1% anual y del 10% acumulado. Tampoco me da la opción a la generación o el registro de un impuesto diferido como tal, hasta ahora, a menos que eso sí lo pueden cambiar por medio de un decreto ejecutivo, porque se cambiaría nada más es el reglamento. Entonces el reglamento sí lo puede cambiar el gobierno, porque es el que emitió el reglamento, pero la ley no se puede cambiar porque eso lo emite y lo debería cambiar solo la Asamblea mediante un proyecto de ley. En este caso, no se podría cambiar los límites ya establecidos del 1% y del 10%, pero sí podría ser la generación como tal de un impuesto diferido para recuperar ese gasto no deducible cuando ya yo recupere la cartera, si es que la recupero o si es que ya definitivamente ya se da de baja como tal. Bueno, yo Ok, creo que Dieguito, muchas siempre, gracias. no te vayas, Diego, ¿ah? Siempre hay espacios para las publicidades y me dicen que ya estaba aquí Andrés entrando. A ver, Andrés, adelante, por favor. ¿Qué nos querés comentar? Sí, bien, muchas gracias a quienes están a esta hora participando de esta, a más de charla, un diálogo totalmente ameno por cada uno de los integrantes de Audit y Tax Corporate. Hay un evento, estimado John, que está previsto para la próxima semana y es en el tema económico y tributario a propósito de la enfermedad del coronavirus que ha llegado a causar más que daños, perjuicios
tanto económicos y también a ciertos ajustes que plantea el gobierno. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues el tema se llama Reformas y medidas laborales frente a la crisis económica. Sí, te comparto un poco, Andrés. Esta charla tiene como propósito, y gracias, ¿no? Me estaba olvidando, tiene como propósito analizar la situación actual, ¿no? Vamos a analizar temas relacionados principalmente con el aspecto laboral. Se van a ver, ahí está en el contenido, en la parte superior derecha, temas asociados a la situación actual que estamos viviendo, empleadores y trabajadores, ver qué mecanismos existen y también las reformas que ya la Asamblea ha aprobado, donde están los acuerdos entre las partes, ¿no? Hay posiciones referentes a los temas y hay mucha información que las personas necesitan conocer. Entonces lo invitamos a esta charla que tiene como propósito ahondar este tema y más bien buscar una solución. Es un momento de evaluar y que los acuerdos que se establezcan, cuáles son los mecanismos y las formas y toda la parte que involucra los acuerdos ministeriales para su adecuada aplicación y el retorno al trabajo también, que es lo que se va a ver, pues no. Asimismo, asociado a este tema, si te das cuenta, acorde a la NIF 15, Ingrid, también el concepto del descuento, ¿no? Estamos asociados también a un 20% de descuento de las inscripciones hasta el día de mañana, porque ya estamos cerrando. Lastimosamente, el evento empieza la próxima semana y le hemos difundido. También quiero aprovechar el evento de Diego, pues no, en Tax, Claro. que se va a dar. Por favor, Diego, te aperturo. Adelante. Gracias, sí. Aprovechando el tema de los cambios, sobre todo vamos a ver soluciones económicas, que es lo que tiene, en este caso, la normativa como tal, con respecto a ciertas deudas, beneficios, incluso en la parte del IES y otro tipo de beneficios más allá de los fiscales que me da, en este caso, la reforma. Es lo que vamos a dar como ciertas soluciones, aparte de los beneficios que ya existen y que vamos a ver como parte de cierto, poner en práctica este tipo de beneficios que están en la ley, pero que no los usamos y que podemos, ahora que necesitamos un poco de flujo, aplicar un poco en el tema en el año 2020 para poder dar un poco más de flujo a nuestras inversiones. Diego, y a la empresa. se va a analizar también el tema económico, que es vital, ¿no? El tema económico, Claro. de los cambios actuales que se dieron, ¿correcto? Sí, el tema económico, sobre todo, por eso decía, en el tema de deudas, en el tema de ciertos alquileres, también que está relacionado con el tema, en este caso de la NIF, de alquileres, de arrendamientos. Todos, por eso vamos a ver también una parte contable y con a las aplicaciones de la parte tributaria en este caso, que son afectaciones como tal al 2020. O sea, aquí vamos a ver una pequeña parte de las afectaciones tributarias, pero en este caso en el webinar del 27 de mayo, lo que vamos a hacer es profundizar aún más en las afectaciones tributarias y dar ciertas soluciones de qué es lo que podríamos hacer con estas afectaciones. Muy bien, este evento es el miércoles 27 de mayo de 5 a 8 p.m., se ha dividido 3 horas y también cuenta con un descuento de inscripciones hasta el día 22 de mayo, que es el día de mañana. Y en el caso nuestro también, como parte de Audit Corporate, vamos a dictar la charla, pero es el 28 de mayo, aquí está, ¿no? El 28 de mayo, asimismo, de 5 a 8 p.m. y la de Tax el 27 de mayo de 5 a 8 p.m. Muy bien, retornamos a las consultas que estamos haciéndole a Diego. Pues no, adelante Ingrid, había otra pregunta más, ¿no? Que Anthony le iba a hacer a Diego, ¿sí la tienes a la mano? Sí, o sea, con respecto a esta NIF de arrendamientos que estábamos mencionando, ¿qué afectaciones impositivas o tributarias podría haber en el tema de depreciación? No sé si tú ves alguna afectación que podría ocurrir ahora al cierre de los estados financieros. Sí, con respecto a las afectaciones tributarias de la NIF 16, en este caso hay que tener en cuenta lo que teníamos actualmente, antes del tema del coronavirus y las afectaciones por la emergencia sanitaria. Ya había una afectación que podría existir en el caso de lo que yo mando a resultados como gasto por la depreciación, en este caso del bien registrado, ¿verdad? Y la diferencia entre la facturación o el canon que me facturan mensualmente. Yo voy a tener un canon de $2,000 mensuales
y una depreciación en los primeros años que normalmente suele ser más alta de, qué sé yo, 3.000 o 4.000 dólares, o sea, lo que yo mando al gasto. Entonces iba a tener una diferencia entre 2.000 o 1.000 dólares versus lo que yo tengo en mi canon. Entonces, la normativa como tal no establece un lineamiento para el tema de la generación de un impuesto diferido en donde yo pueda recuperar esa diferencia. Debería ser un gasto no deducible porque yo en realidad tengo un registro contable mucho mayor al gasto que efectivamente me están facturando, ¿verdad? Porque la persona que me arrienda me va a seguir facturando lo mismo, no le importa si yo registro 10.000 o 8.000 o 2.000, le da igual, o sea, él va a seguir cobrándome el canon mensual que me debería cobrar. Entonces ya existía una afectación de por sí al tema del registro contable como tal, que va a resultados por la depreciación del bien, ya. Pero actualmente lo que debería haber es caso por caso, ver cómo es la afectación, porque con la misma ley humanitaria del COVID se hacen ciertas, se establece como que yo puedo llegar a ciertos acuerdos con el arrendador y el arrendatario, ¿verdad? En donde yo pueda decir, bueno, te voy a pagar de esta forma a los 6 meses, los 2 meses que no te he pagado porque tuve una afectación de más del 30% en mis ingresos. Yo no te puedo pagar, entonces, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo de te pago en los 6 meses desde que yo empiezo a trabajar, los desglosamos de esta forma, pero normalmente lo que ha pasado en la práctica es que la persona que te está arrendando, el arrendador igual te sigue facturando mensualmente y bueno, el pago no se lo has hecho, pero igual te sigue facturando normalmente. Entonces, yo creo que ahí no afectaría mucho porque, bueno, el registro del pago ya no depende de lo que yo mando al estado de resultados. Pero si yo cambio, en este caso, el contrato y cambio la tabla de amortización, como lo veíamos antes que ustedes nos mencionaban, porque cambian la tasa del WAP por el tema Correcto. del riesgo país, Muy bien. etcétera, y que creo que sería lo mejor en este caso cambiar el tema, el contrato y obviamente cambiar la tabla de amortización. Entonces ahí igual va a haber un cambio de todo, lo que yo mando al estado de resultado por el tema de la depreciación del activo. Entonces ahí sí igual habría ya, si había un efecto a inicios de año, también quizás va a seguir habiendo un efecto. Habría que ver cuánto es la diferencia entre lo que me están facturando en el canon mensual, que eso no va a cambiar, a no ser que puedan llegar a un acuerdo para bajar el alquiler. No lo creo, pero podría darse también ese factor y cambia la tabla como tal de amortización y por lo tanto quizás habría una diferencia entre lo que yo mando al estado de resultado versus lo que me están facturando. Entonces, igual habría una generación de un gasto no deducible ahí, pero habría que ver caso por caso, contrato por contrato, y ver si es que qué casos aplica o no aplica esto. Pero sí habría una afectación que ya es la que se venía un poco viendo a inicios de año con la aplicación normal de la NIS 16. Sí, acompañando el impuesto diferido, pues no, porque hay una afectación de recuperación posiblemente. Muy bien, Andrés, cuéntame, ¿cómo estás? Sí, bueno, antes de dar por finalizar y obviamente cerrar esta importante charla donde ha participado John Hidalgo, Ingrid Guinness y también Diego Zambrano, quiero también anunciarles a quienes están conectados a esta hora de la noche que la próxima semana también van a haber live alineados a la situación económica, tributaria y también de lo laboral que se vive en el país. En la siguiente lámina que está ahora proyectada en sus pantallas, pues vamos a ver lo que va a ser la programación. La primera será un webinar el 18 de junio con el tema elaboración de flujo efectivo y su correcta presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El monto es de $40, totalmente un dinero accesible, además en tiempos que es necesario tener más conocimientos y participar de los webinars. Un live, que es totalmente gratuito, se llamará Lavado de Activos, previsto para el 2 de julio. El próximo 16 de julio se desarrollará otro webinar denominado Lavado de Activos. Este sí es con costo. El valor es de $40 para participar de este evento.
Estos eventos tienen como propósito esta misión, estimado Andrés, ¿no? Tratar de transmitir conocimiento y también de una forma diferente que la manera digital es la opción. Sobre el flujo efectivo, obviamente lo queremos hacer de forma rápida, pero con una experiencia internacional, que hay ciertos cambios que muchos en la práctica no lo están realizando, y también entregar una plantilla que hemos elaborado como firma para que puedan realizar y también subir a la super, ¿no? Van a conseguir ese tema. Vamos ya el día de mañana, tengo entendido que ya lanzan el flyer promocional de este tema, y el de lavado de activos tiene como propósito el gratuito darle resúmenes específicos de cumplimiento, y el con costo tiene como propósito presentar la documentación que tiene que tenerse para cumplir con este proceso, ¿no? También hay unos live y webinars en materia tributaria, ¿no? Lo llamamos como Audit Academy Program y Tax Academy Program. Andrés, ¿podrías observarlos acá, pues, no? Sí, correcto. También hay más programas totalmente, aparte de gratuitos, con valores, pero de gran utilidad para quienes se desempeñan en la parte económica, tributaria y laboral. Para el 4 de julio está previsto el live gratuito, facturación electrónica para emprendedores. El 11 de julio, otro live totalmente gratuito denominado tratamientos tributarios para microempresas y su impacto fiscal. El 23 de junio también está previsto otro Facebook Live con el tema COVID, lo que debemos saber previo al regreso al trabajo, totalmente alineado a la situación que Ecuador vive desde el pasado mes de marzo. En cambio, ya el 25 de junio está previsto un webinar con un valor de $30 y va con el tema tratamiento tributario para microempresas y emprendedores. El 9 de julio se desarrollará otro live totalmente gratuito y es uso de APP y otras formas de pago, además de redes sociales. También el 23 de julio, otro live totalmente gratuito con el tema precios de transferencia y los efectos de COVID. Y el 6 de agosto, por $40, quienes nos están ahorita escuchando y también participando de esta charla podrán participar del webinar Precios de transferencia y los efectos de COVID, John. Sí, con la idea de estos temas, nosotros como firma entre Auditax hacíamos un Academy Program en nuestras instalaciones. Realmente era un poco circuito cerrado, entre 15 y 20 personas, pero a través de esta era digital y el uso de Zoom ha permitido crear aulas totalmente digitales. Y algo importante, hay nombres que se parecen, pero tiene como propósito un tema general, y el otro el profundizar, inclusive crear un cierto expertise a la persona que asista. ¿Correcto, Diego? Un poco para que nos explica un de poco Tax Academy, ¿no? Sí, un poco para explicarles en este caso, la programación que tenemos en el caso de Tax. Es en el caso, por ejemplo, de precios de transferencia, lo que vamos a ver en el live es ciertas consecuencias o efectos en lo que es precios de transferencia para este año e incluso parte del 2019 y 2020 como tal, de la afectación en precios de transferencia. Y ya en el webinar lo que vamos a hacer es cómo un poco realizar el informe de precios de transferencia, ciertos tips para que ustedes los incluyan y obviamente las consecuencias y efectos que deben tener en cuenta para la presentación del informe de precios de transferencia del año 2020. Es importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces no solo mandar y darle al consultor o pagarle a un consultor para que me haga el informe de precios, sino también ir de la mano con él, porque muchas veces el consultor no toma en cuenta muchas consideraciones que yo como contador o como gerente sé de la empresa, qué ha pasado, esto, no he trabajado por 2 meses, por un mes, etcétera, la planta se paró, tantos empleados los tuve que sacar, la indemnización de los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas consideraciones que se deben tomar en cuenta para esto y que ya por la expertise que tiene el Servicio de Rentas Internas las conocen, pero nosotros de nuestro lado tenemos que tener en consideración y saber cómo explotarlas y tener documentadas todas estas cosas. Diego, de todos estos temas, considero interesantes que lo que vamos a desarrollar en conjunto contigo, pero también rescato algo sobre precios de transferencia, que hemos tenido casos en los cuales la autoridad fiscal ha llamado a dar respuesta por el uso de comparables, por el uso de ajuste y demás, y las compañías en su estructura no hay respuesta porque solo le prepara un asesor,
y a veces son de compañías o de años que se han hecho estudios de precios del 2017, 2018 y ya han cambiado de asesor y a veces desconocen cuáles fueron las bases. Entonces lo que señala Diego es correcto, que dentro de la estructura del área de impuestos de compañías medianas y grandes, inclusive pequeñas, hay alguien que conozca la metodología aplicada. Normalmente, como son 15 millones las operaciones sujetas a estudio de precios, obviamente su estructura es mediana grande y es necesario la expertise en materia de precios. Y ahora con el COVID-19, que se ven muchas situaciones, y hay que ver cuáles son los lineamientos, ¿no?, de las directrices que tiene el SRI que deben estar preparados para este reporte. Muy bien. Sí. Y un poco también invitarlos a la parte también del webinar del tratamiento tributario para microempresas, y si ustedes ven el programa, hay varios puntos live que son gratuitos en donde vamos a ver varios temas que les van a interesar sobre todo a microempresas y emprendedores, que va a haber muchos con esta crisis. Entonces vamos a tener a muchas personas que deberían estar interesadas, por ejemplo, en el tema de facturación electrónica, en el uso de redes y medios de pago mediante APPs, que vamos a tener invitados también. Y obviamente el tratamiento tributario, ya teniendo mi negocio, cuál es el tratamiento tributario y que debo tener en cuenta para obviamente poder operar. Algo importante, Andrés, antes de cerrar, era que uno de estos lives posiblemente va a ser para los amantes del Instagram, ¿no? No me escriben por WhatsApp, algunos son cobardes, ¿no? Mis amigos no les gusta escribir aquí en el área de Facebook y me escriben por WhatsApp, en Instagram me ponen, ¿no? Entonces, también es un ambiente de red social que vamos a visitar y creo que nos toca, esa es la tendencia, irnos hacia allá. Andrés. El audio Bien, tiene cerrado. bien, sí, efectivamente, se me cortó el audio. Bien, agradecer a las personas que se unieron a esta charla relacionada a lo económico, tributario y laboral. Aproximadamente casi 100 personas se unieron esta noche desde las 19 horas a este evento que ha sido totalmente gratuito. Ha estado a cargo el director de la firma de Audit Corporate, John Hidalgo, junto a dos importantes personas de la compañía, tanto de Audit Corporate como de Tax, como es Ingrid Quimis y también Diego Zambrano. De mi parte, muchas gracias, John, con su parte final de este evento. Sí, yo voy a despedirme con todos. Antes de ello, le doy el paso a Ingrid, a Diego y cierro al final. Ingrid, por favor. Claro, sí, agradecerles a todas las personas que pudieron participar y agradecerles por poderse conectar durante este tiempo. Y también esperamos que haber aportado en conocimientos contables y haber aclarado ciertas dudas que pudieron haber obtenido a lo largo de toda esta situación, de esta pandemia. Muchísimas gracias. Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer dar un aporte en el tema tributario con todos los efectos que tienen las NIF en los estados financieros para este año 2020. Y por último, es invitarlos a los programas tanto de Audi como de Tax, los gratuitos y los pagados, que van a estar muy interesantes. Porque vamos a tratar muchos temas y bueno, vi que en la página, en el en vivo de Audi están preguntando dónde se pueden registrar. No sé si les podrían poner el link de registro, creo que tienen de una página o algo así, para que ahí creo que se pueden en este caso registrar. Muy bien, sí, correcto. Ingrid, por favor, ponga mientras yo me despido el link de acceso a contactos de Audit Corporate, ¿no?, para que se agreguen, y también los de Tax Corporate, que es un link independiente para saber cuáles están interesados. Bueno, yo antes de despedirme, es agradecerles también a todos ustedes. Estamos haciendo un gran esfuerzo en hacer esto. Esto no solamente las personas que están aquí conmigo, es una estructura, ¿no? Tengo que agradecer a la gente que nos ha ayudado en elaborar las láminas, el contenido, a Gabriela Soria por establecer este plan, a Diego Zambrano por estar con nosotros, a Ingrid Quimis por apoyarme en esta combinación, a Diego, a Anthony Flores, que por el tema del transformador, Anthony, sé que tenías mucho material para conversar con nosotros, mucha pena que se haya ido por la luz por tu sector, Andrés Nonoso por ser el anchor de estos temas y que le he pedido de favor que nos siga acompañando en todos los eventos que vamos a desarrollar, y pedirle a Dios para que nos dé un día de trabajo. Yo digo un día de trabajo en el sentido del primer día de inicio, como el 1 de mayo. Irnos a trabajar, ya estoy yendo a oficina los días miércoles y jueves, con mi equipo empiezo el viernes a probar y ver si junio empezamos con todos ustedes a trabajar duro.
tener fe sobre todas las cosas y voy a tratar de ser lo menos aburrido con mi equipo para que la pasemos chévere. Mil disculpas por demorarnos más de la hora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Chao. Gracias.